Buenas tardes, jóvenes. Vamos a hacer la ilustración de cómo trabajar la estructura condicional switch a partir del siguiente ejemplo. Vamos a tener que leer dos números y ofrecer opciones para sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos. Como hemos visto, en un condicional, cuando se trabaja con un if en un condicional simple, es cuando solo existe una opción. Condicional doble, if else, cuando existen dos condiciones, cuando existen dos opciones, perdón. Sin embargo, acá nos ofrecen un conjunto de opciones, en este caso 4 específicas para nosotros resolverlo. En ese orden de ideas nos están dando opciones muy claras y precisas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Y ahora vamos a ver 3 formas de cómo nosotros trabajar el switch a partir de diferentes tipos de datos. Vamos a empezar, jóvenes, y vamos a llamar a este ejercicio calculadora. En este orden de ideas vamos a definir nuestras variables. En este caso nos indican que son dos números. Esos dos números en ese orden de ideas también pueden ser decimales. Vamos a definir entonces un número 1, n1. Vamos a inicializarlo en 0, n2 igualmente en 0. Y resultado, que sería efectivamente el resultado de la operación. Recordemos inicialmente, vamos a trabajar con la variable escáner para hacer la lectura por teclado de nuestros datos. Importamos la clase scanner. System.in y finalizamos. Vamos a hacer la lectura de ellos. Entonces n1 es igual a t.next double es double, n2 igualmente t.next double. Vamos a trabajar inicialmente las opciones con string. Esas opciones con string vamos a trabajar las palabras sumar, restar y multiplicar. Vamos a llamar a esa opción, vamos a manejarlo con un string denominado string op, que determinará para nosotros las opciones. En ese orden de ideas vamos a inicializarlos en comillas. Vamos a trabajar entonces dos valores en ese orden de ideas numéricos y uno en string para determinar cuál es la opción que nosotros vamos a determinar. De esa misma manera, entonces vamos a indicar p es igual a t.next. Vamos a trabajar solo con el next porque es una palabra. Vamos a convertirlo todo a mayúscula para evitar posibles errores. Ya tenemos entonces la captura de nuestra opción. Ahora bien, jóvenes, viene la estructura del switch. La palabra reservada switch cambia de color, como bien lo indica. Abrimos los paréntesis, abre y cierra los corchetes. Recordemos que esta va a ser nuestra estructura general dentro del switch y dentro de los paréntesis del switch vamos a involucrar la variable que va a determinar los casos del switch, en este caso OP. Dependiendo de OP vamos a trabajar cada uno de los casos. Palabra reservada case, y en este caso como OP es string, vamos a trabajarlo dentro de comillas. Y recuerden, las opciones son sumar, restar, multiplicar y dividir. Si se indica sumar, ¿qué vamos a realizar, muchachos? Vamos a hacer una suma. Entonces, el resultado va a ser igual a la suma de n1 más n2. Y finalizamos. Recuerde, antes de finalizar cada caso, no olvidemos utilizar el break, el cual nos indica que una vez ingresa en este caso, sale rotundamente del switch. De la misma manera, case, restar, en mayúscula todo, mayúscula sostenida. No olvidemos los dos puntos y serían entonces las mismas acciones. Solo que la operación modifica, ya no es una suma sino una resta, y para cada caso finalizamos con break. De la misma manera, jóvenes, trabajamos ahora con la opción de multiplicar, todo en mayúscula sostenida, multiplicar, multiplicamos, y el último de los casos entonces sería dividir, y vamos a dividir en este caso. Ahora, ya tenemos los 4 casos específicos de este ejercicio. Sin embargo, existe un último caso en el cual nosotros vamos a definir, y es el default. El default es todo lo que posiblemente se genere como error.
Vamos a plantearlo de esta manera y vamos a indicar que si llega a introducirse algún valor que sea diferente a los que hemos estipulado en el caso, en este caso, si es diferente a sumar, diferente a restar, diferente a multiplicar o diferente a dividir, vamos a ingresar al error y vamos a utilizar la palabra reservada return, ya que cuando llegue el error va a salir completamente del ejercicio. ¿El por qué, jóvenes? Una vez nosotros finalicemos del switch, vamos a mostrar el resultado. Entonces, el resultado es 2 puntos más resultado. Vamos a poner un ejemplo, jóvenes. Vamos a recibir dos valores. N1 es igual a 2, N2 es igual a 3. Vamos a sumar. En ese caso, 2 más 3, 5. El resultado, como ingresamos solo en sumar, no va a ingresar en ninguna de las demás opciones. Salimos e indica el resultado que sería 5. Sin embargo, nosotros vamos a cometer algún error. Vamos a leer dos números, N1, 2, N3, 3. N1, 2, N2, 3. Vamos ahora a escribir la opción sumara. Como sumara no es ninguna de las opciones, va a ingresar en el default. Y si no existiera este return, llegaría a la línea 43 y posteriormente a la línea 44. Como nunca se realizó una operación porque sumara no hace parte de las opciones, el resultado nos aparecería en cero y no debería aparecer ningún resultado, solo nos debería aparecer el error y no más. Por esa razón, una vez nosotros indiquemos cuál es el mensaje del error, vamos a dar clic en return. Vamos a ver el ejemplo. Run find y vamos entonces, el primer valor 3, el segundo 5 y vamos a sumar. El resultado sería 8. Ustedes pueden utilizar los show para indicar digite el número 1, digite el número 2 y digite la opción que desea para no tener inconvenientes. En este caso es sumar, vamos a restar 4 y 3 y vamos a indicar restar. El resultado es 1, nuevamente 6 y 2. Vamos a multiplicar, el resultado es 12 y vamos a dividir 4 y 2 y dividir. Perfecto, todas las opciones o todos los casos se han contemplado. Vamos a cometer el error, vamos a escribir sumara. En este caso genera un error. Bueno, este error primero es porque debemos indicar los números. Número 1, 3, número 2, 5. Ahora el error sumara y vamos a indicar que efectivamente es un error. Este, muchachos, es la configuración que nosotros hacemos para todas las opciones en el caso de determinar la estructura switch. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Vamos a indicar las mismas opciones, pero para no escribir todo completo, vamos a trabajar con chart. En ese orden de ideas, S para sumar, R para restar, M para multiplicar, D para dividir. Como ahora es un chart, vamos a modificar entonces, OK, le vamos a indicar que es chart y vamos entonces a modificar, vamos a inicializarlo en comillas simples. Bueno, podemos hacer comillas dobles. Vamos a dejarlo sin inicialización. En este caso, vamos a trabajar el to uppercase y vamos a indicarle entonces el chart A en la posición 0 para tomar entonces el primer valor. Como es un solo carácter, entonces vamos a indicar para sumar la S en mayúscula, para restar en comillas simples la R en minúscula, para multiplicar la M en mayúscula y para dividir en comillas simples la D. En ese orden de ideas tendría la misma estructura, solo que cambiamos las opciones, en este caso, dado que vamos a trabajar con un tipo de dato chart. Del mismo sentido, vamos a ejecutarlo y comprobarlo. Ahora, run find, número 1, 2, número 2, 4. Vamos a S, que sería sumar, y tendríamos el resultado. Una prueba más, 5 y 6, y vamos a multiplicar M. Tendríamos entonces el valor de 30. De la misma manera, jóvenes, como en el switch se trabajan valores específicos, ya lo hemos trabajado con un string, ya lo hemos trabajado con un chart. Entonces vamos a trabajarlo directamente con opción en entero. En opción en entero vamos a determinar directamente 1 sumar, 2 restar, 3 multiplicar, 4 dividir. Antes de eso, entonces, vamos a indicar los show. Digite el número 1, el primer valor, perdón, digite el número
2, y a continuación vamos a indicar en un show, digite la operación o la opción, digite la opción. Y vamos a indicar la forma en como nosotros deseamos que aparezca en ese orden de ideas. Vamos a indicar lo siguiente. N para salto de línea, vamos a indicar digite 1, sumar, 1 para sumar, para ser más específicos. Teníamos 1 para sumar, salto de línea, 2 para restar, 3 para multiplicar, 4 para dividir. En ese orden de ideas, ahora vamos a trabajar la opción de forma numérica. 1 sumar, 2 restar, 3 multiplicar y 4 dividir. Ahora, no tendríamos entonces que trabajar ni con comillas simples, que es para chart, ni con comillas dobles, que es para string. Solo entero. Según la opción, digite 1 para sumar, 2 para restar, 3 para multiplicar y 4, en este caso 4 para dividir. La estructura sigue siendo la misma. Ejecutémoslo. Ya nos va a aparecer, digite el número 1, 4, 2, digite el número 2, 5. Ahora la opción, digite 1, voy a sumar 4 más 5, nos acaba de aparecer un error. Vamos a verificar qué ha sucedido. Vamos a iniciar Bizarre Open y recordemos adicionalmente que la opción, acá tendríamos entonces que cambiar el NetInt. Ahora sí, ya todos lo tenemos configurados en términos de enteros. Vamos a hacer nuevamente la prueba. Digite el número 4, 5. Vamos a sumar y ahora tendríamos 4 más 5, 9. Esta sería entonces nuestra estructura del ejercicio. Recordemos, cuando trabajamos el switch, dentro de los paréntesis debemos determinar la variable en la cual va a determinar los casos. Y dependiendo del tipo de datos, nosotros vamos a determinar si es entera, utilizamos caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, el número de casos que nosotros deseemos. Si la opción o la variable del switch es en chart, vamos a utilizar comillas simples, y si es string, comillas dobles con la palabra que nosotros determinemos.